En este experimento se utilizaron tres métodos para obtener la constante elástica de un resorte. En el primer método, lo primero que se hizo fue medir la frecuencia de oscilación de un resorte, midiendo el tiempo que se demoraba en hacer un cierto número de oscilaciones predefinido. Luego, a partir de esa frecuencia, haciendo un despeje y una sustitución en las ecuaciones de movimiento armónico simple, obtuvimos que esa frecuencia al cuadrado multiplicada por 2pi al cuadrado multiplicada por la masa era equivalente al primer valor de k. En segundo lugar, se utilizó la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton se sustituyó la aceleración por aquella ocasionada por la gravedad, obteniendo la ecuación F igual a m por g. Luego se igualaron ambos lados de estas ecuaciones y se despejó k, obteniendo m por g dividido entre x es igual a la k que buscábamos. A continuación, con los datos obtenidos en Excel, se trazó una gráfica de dispersión con cada uno de esos valores y luego se realizó una regresión lineal, así obteniendo una recta cuya pendiente es la k a obtener. En último lugar, se usó el software Tracker para grabar una porción de estas oscilaciones y luego, usando la capacidad de Tracker de hacer analítica de los datos provistos, se obtuvo una función sinusoidal que describe el movimiento de ese resorte. A partir de esa función sinusoidal se tomó el valor de omega, que posteriormente se utilizó para despejar la misma ecuación que usamos en el método 1, para así obtener un nuevo valor de k. Bueno, para todos sabemos que los resultados que necesitábamos básicamente y muy importante eran para encontrar la constante elástica, la K en este caso, la cual es crucial en la ingeniería y en muchos sistemas a evaluar. Entonces, primeramente tuvimos el método 1, en el cual utilizamos la ley de Hooke para intentar despejar K. Estos fueron como los resultados que nos brinda el laboratorio que realizamos, que nos da tiempos, pues la gravedad que es conocida, la distancia que recorre, el número de oscilaciones, para poder como intentar operar esta ecuación y encontrar la primera K. El método 2 fue esencial del tracker, ya que sus resultados nos permitieron ver de mejor manera y operar de mejor manera las fórmulas. Tuvimos mucho en cuenta cada peso que utilizamos en el laboratorio, así como cada resultado que nos arrojaba a mí y a mis distintos compañeros. En base a esto, también consideramos el promedio, el error porcentual y digamos que ajustamos todo para que fuera lo más correcto, preciso en este caso de medidas, de tomas, para poder reemplazar la ecuación con las medidas que nos arroja el laboratorio, pero pues con todas las consideraciones que pueden influir en esto. Entonces, en base a ello, que los resultados tuvimos la oportunidad de calcular una segunda K. A continuación vamos a mostrar los diferentes valores de K con diferente método. En el primer método calculamos K utilizando la fórmula derivada del periodo de oscilación de un resorte. Este tiene similitud porque está basado en la teoría de la oscilación, que es una aproximación bien conocida para resorte masa, al igual que el método 2 que involucramos mediciones de masa, pero no requiere la medición correcta de la elongación del resorte. Y la diferencia es que la constante K obtenida aquí depende principalmente de la precisión en la medición del periodo de oscilación y la masa del objeto. En el segundo método ocupamos la ley de Hooke de la gravedad. Este método se utiliza para calcular K a partir de la elongación resorte provocada por un peso colgado. Este tiene la similitud con el primero, que depende de la masa del objeto, pero aquí se calcula la elonganización
del resorte directamente, lo que introduce un factor de error potencial adicional en la medición de la distancia por factores de visión, etc. Y es diferente porque la fuerza es directamente calculada mediante la gravedad y la masa del peso, lo que podría hacer que el valor sea susceptible a errores. Y en el tercer método utilizamos tracker. En este método analizamos el movimiento del resorte y el objeto suspendido usando el software de tracker que medía la posición sobre tiempo. No, el tiempo sobre posición. Y tenía similitudes con el método 1 que utilizaba el periodo de oscilación para calcular la K. Y la diferencia es que tiene la ventaja de ser más preciso en cuanto al análisis del movimiento oscilatorio. Durante nuestro experimento hubo varias fuentes de errores, como en cualquier otro, y las principales que identificamos fueron la observación al medir, que esta fue más que nada cuando estábamos midiendo la distancia entre el resorte normal y el resorte una vez que se agregaba el peso. Pues aquí utilizábamos una regla en la que teníamos que posicionarnos en cierto ángulo para poder observar de manera correcta, con exactitud, cuál era la distancia que se estaba marcando. Y pues aquí fue donde, a pesar de que estamos midiendo lo mismo, cada persona obtuvo un resultado diferente debido a este error de observación. El segundo error que observamos, a pesar de que lo ignoramos para las medidas, fue que el peso no era exacto para cada uno de los objetos que teníamos, a pesar de que tenían una marca de que tenían 500 gramos, 200 gramos, etcétera, pues no era un peso exacto. Entonces ahí también había otro error. El método de medición también puede consigo traer sus propios errores y finalmente los cálculos también cada uno representaba sus errores porque las cantidades que estábamos utilizando para los cálculos pues eran cantidades que estábamos sacando nosotros mismos y que contenían errores. Entonces, pues sí, esos cálculos también tenían sus propios errores, pero los estuvimos marcando y calculando para expresar la exactitud de nuestra medición. De entre los tres valores de K obtenidos, debido a los métodos utilizados, creemos que el método 3 da el valor de K más adecuado para este experimento, ya que es en el que intervienen menor cantidad de fuentes de error y es elaborado por un programa computacional. Por lo tanto, decidimos que ese es el más adecuado. Durante este experimento aprendí que es muy importante tomar en cuenta el error que está asociado a cada una de las medidas o cálculos que realizamos, puesto que en el proceso de realizar este experimento había bastantes cantidades que tenían un error asociado y por eso al final pues los resultados que obtenemos no son exactos y por eso es importante que cuando presentemos nuestros resultados finales también le asociemos un error a este mismo para poder expresar la exactitud de nuestros resultados. También aprendí que hay muchos métodos distintos para obtener la misma incógnita o el mismo valor que estás buscando, pero que es importante evaluar cada uno para saber cuál te va a dar el mejor resultado de acuerdo a las características de tu experimento o a las condiciones en las que los estás realizando. De este experimento aprendí la importancia de hacer medidas repetidas durante un proceso experimental para así disminuir el impacto causado de las imprecisiones en cada instancia del impacto sobre el total del experimento. Además, aprendí la importancia de siempre reportar un error al realizar un experimento o calcular una medida, ya que nunca estamos exentos de que algún paso del proceso falle o se cometa algún error, incluso externo a quien practica el experimento, por lo que siempre es necesario incluir el cálculo y el reporte de este valor. Mi conclusión básicamente es que este experimento, este reto me ha enseñado demasiado sobre tener en cuenta todo lo que podría llegar a afectar de cierta manera lo que estoy midiendo o cómo lo estoy midiendo, porque podría alterar los resultados, así sea por un decimal
en lo más mínimo cambiaría totalmente lo que estoy buscando analizar o comprender. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, además de ser muy cuidadoso a la hora de tomar los datos, verificar que el instrumento está calibrado, que la perspectiva que estoy tomando frente a la medición sea la correcta y muchos parámetros más. Además de eso, también aprendí digamos, a elaborar mejor mis Exceles con la toma de datos, tenerlos más organizados, crear columnas con información pertinente que voy a necesitar más adelante en las fórmulas. Estoy mucho fue lo que aprendí durante este reto y durante este curso. En este proyecto aprendí y apliqué el uso de diversas herramientas y métodos de medición, así como diferentes fórmulas para llevar a cabo estas pruebas de manera práctica y precisa, en donde utilizamos diferentes estrategias para llegar a la K, en donde en cada valor que obtuvimos de K nos daba un diferente error, lo que nos llevó a un análisis de cada uno de los integrantes del equipo, de cómo o qué métodos hacen que el error sea menor o mayor, dependiendo de la estrategia que escogimos.